Hola, ¿qué tal amigos de Global Energy TV? Yo soy Cristal Mendívil, me complace saludarlos deseando que todos se encuentren muy bien en medio de esta contingencia por la pandemia del coronavirus. Saludo en esta ocasión con mucho gusto a Jaime Brito, él es vicepresidente de Stratas Advisors, para que nos actualice respecto a cómo se ha ajustado el mercado petrolero internacional a esta nueva normalidad y cómo es que impactará a nuestro país. Bienvenido, Jaime. Hola, ¿cómo estás? Un gran placer hablar contigo y me da mucho gusto en actualizar a la audiencia de Global Energy TV respecto a los eventos del mercado internacional, hidrocarburos en general. Están ocurriendo bastantes eventos de manera simultánea en el mercado y es muy interesante analizar todas las aristas y sobre todo todas las implicaciones que podría haber para largo plazo para el comercio internacional. Importaciones de productos refinados a México y al resto de América Latina y exportaciones de crudo. Entonces vamos a comenzar. Uno de los mensajes más importantes que me gustaría compartir es que parecería que de toda esta sorpresa que implicó la crisis del COVID-19, el mercado de crudo como tal ya se ha estado ajustando y ya han bajado las preocupaciones de este lado del crudo. Como podrían recordar, cuando tuvimos precios negativos en abril había una gran preocupación de que los inventarios de petróleo crudo estaban demasiado altos, que no había espacio para meter más crudo, etc. Cuando tienes precios bajos de petróleo, necesariamente la producción aquí en Estados Unidos, en un mercado libre, pues tiene que reducirse. Si no te paga el precio de venta, tu costo de operación, tu costo de producción, pues cierra los pozos. Y hemos visto desde el pico de producción que hubo en mediados de marzo, de arriba de 13 millones de barriles, a la última semana que se ha reportado que hubo una pérdida de otros 100,000 barriles por día. En su totalidad, Estados Unidos ha perdido 1.7 millones de barriles por día de crudo. Es decir, los Estados Unidos ya perdieron prácticamente toda la producción que saca México al mercado, que saca del subsuelo. Entonces es bastante impresionante este ajuste que tuvo que ver con la economía de la producción, y esto también le está permitiendo corregirse el mercado de crudo en cuanto a los inventarios. Como ven la gráfica de la derecha, el nivel de inventarios del 2020 no está realmente tan separado del rango de los últimos 5 años, el promedio, esa franja gris grande que se ve. Ha estado rebotando un poquito, pero en realidad ya no preocupa tanto este tema como tal del balance de petróleo dentro de Estados Unidos, y esto es importante mencionarlo porque esto le pegaba al precio del WTI, que es una de las principales referencias para todos los productores y exportadores de petróleo crudo de toda América Latina, incluyendo México. Sin embargo, la atención del mercado internacional del análisis ahora se va a enfocar mucho más del lado de los refinados. Los productos refinados, desgraciadamente, el origen de todo el gran problema que tenemos todavía, que no se ha resuelto como ha sido con el crudo, es el tema de la caída de la demanda. Como pueden ver aquí, es muy importante mostrar estas gráficas promedio de los últimos 5 años, estas franjas grises, respecto a cómo se está comportando el 2020, porque ahí pueden ver, por ejemplo, que el lado de la gasolina hubo muchísimo más caída de forma inmediata. La gente simplemente decidió quedarse en sus casas con estas restricciones. Cayó la gasolina el equivalente casi un 45-47% la demanda en los Estados Unidos, y con eso, a pesar de que ha habido ya una recuperación desde finales de abril a la fecha, ha sido con rebotes y todavía estamos demasiado alejados del promedio de los últimos 5 años del lado de la gasolina. Del lado del diésel es una historia totalmente diferente, porque aunque hubiera habido órdenes de quédate en casa, restricciones, se seguían moviendo los bienes en los trailers, se seguía habiendo agricultura, consumo de diésel para los tractores, etc. Entonces, en realidad el consumo del diésel no cayó tanto y ya se ha estado acercando más al promedio de los últimos 5 años. Sin embargo, esto les da una idea muy clara del reto que implica estas estadísticas para los precios de los refinados y para las decisiones que están tomando los refinadores aquí, porque como el consumo no se ha recuperado todavía cercano al promedio de los últimos 5 años, los precios de venta de aquí de gasolina y de diésel no están respondiendo como ya se ajustaron los precios de los crudos. En otras palabras, el refinador americano tiene que comprar crudo relativamente caro, que ya se ha recuperado, y vender lo que produce a precios relativamente bajos, porque el consumo de diésel o gasolina todavía no se recupera. Es por ello que el nivel de utilización en refinerías en Estados Unidos está también dando tumbos, está
todavía en ese rango del 70%, muy lejano de acercarse a una normalidad comparable en este caso con el 2019. Esto es bastante preocupante porque si fuera a haber una condición más o menos permanente de utilización baja de los refinadores, podría impactar en primer lugar al comercio internacional. Todo el petróleo extranjero que llega a Estados Unidos de países como México, Brasil, Colombia, Ecuador, etcétera, podría haberse impactado, y estos países tuvieran que elegir otros destinos, potencialmente lo más probable que sea Asia, para hacer llegar sus barriles. También, por el otro lado, si varias refinerías siguen operando estos niveles, en Estados Unidos es probable que tengan que cerrar algunas refinerías, lo cual no es un fenómeno tan raro. Sí hemos visto este evento del cierre de refinerías relativamente obsoletas o no tan sofisticadas, pero sobre todo en la costa este, que no pudo competir con las refinerías poderosas y de alta conversión que hay en el sur, en todo el Golfo. Pero con este nivel de operación tan bajo es posible que incluso algunas refinerías del Golfo tengan que cerrar, y eso necesariamente le va a pegar a México y al resto de América Latina en dos lados. Por un lado va a haber menos compradores de crudo en el Golfo, muy posiblemente, y del otro lado podría haber menos producción de gasolina o de diésel o de turbocina, de jet fuel, que se exporta a América Latina, porque va a haber menos refinerías produciendo. Entonces vamos a ir monitoreando este evento, que puede ser bastante impactante y que modifique un poco el comercio internacional en el corto plazo. El reto más grande, uniendo todas estas diferentes variables, se ve representado con los niveles de inventarios. Aquí es el resumen, el tema del crudo ya se los había yo mostrado, cómo están los inventarios actuales, que están relativamente cercanos al promedio de los últimos 5 años. Pero del lado de la gasolina, como pueden ver, está todavía bastante alto el inventario, está arriba de 255 millones de barriles de gasolina, y de los destilados también está proporcionalmente alto respecto al promedio de los últimos 5 años. Con esto lo que podemos concluir es que va a haber bastantes meses de volatilidad de precios para los que importan gasolina o diésel, los privados o las empresas nacionales en América Latina. Va a ser un tema de dar seguimiento muy puntual, prácticamente diario, a cómo se está modificando la operación de las refinerías, cómo se están moviendo los precios, los diferenciales, cómo elegir sus índices de referencia. Y en todos estos temas, si se les llega a ofrecer algo, si tienen alguna duda, alguna necesidad, estamos a sus órdenes. Aquí seguiremos reportando los eventos más importantes del mercado internacional. Y de nuevo, muchas gracias por permitirme participar. Gracias a Global Energy TV. Seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias a ti, Jaime. Él es Jaime Brito, vicepresidente de Stratas Advisors, y es la información al momento aquí en Global Energy TV. Gracias por estar con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales.